Muchísimas gracias, Foro Sol. Este es de los días más especiales en nuestra vida. Muchísimas gracias por venir, por cantar, por seguirnos todos estos años. Estamos muy contentos y pues que lo disfruten, ¿no? 5 conciertos agotados y más de 300,000 boletos vendidos. La banda agotó su primera fecha en el estadio GNP. Zoé se convierte en la primera banda mexicana en llenar 5 fechas en el estadio GNP. Zoé rompe récord. Zoé ha conseguido algo que ninguna otra banda de rock mexicano había hecho: hacer 5 fechas en el estadio GNP. Fue durante el Vive Latino 2025. Cuando Zoé parecía apagado, regresó con mucha más fuerza que nunca, anunciando nuevos conciertos, lanzando noticias, canciones y mucho más. Hoy quiero contarte y repasar el fenómeno que la banda provocó con su esperado y grandioso regreso. Pero para que todo esto tenga sentido, debemos viajar algunos años atrás, específicamente a su último proyecto discográfico. Tras el lanzamiento del disco más infravalorado de la agrupación, no tardaron en anunciar la gira SKR Tour, la cual se extendió a lo largo de 2 años y se convirtió en una de las más extensas que ha realizado la banda. No era para menos, tuvieron fechas en México, Estados Unidos, Colombia, Ecuador, Perú y Costa Rica, además de 3 conciertos en el Palacio de los Deportes. La gira cerró en Nueva York el 16 de diciembre de 2022. Después de esa fecha, Zoé se tomó un merecido descanso. Desde entonces, la agrupación entró en una pausa muy marcada. Al iniciar el 2023, varios integrantes comenzaron a invertir su tiempo en proyectos personales. Chucho y Ángel continuaron con la banda que habían fundado a finales de 2022, Astronomía Interior, quienes incluso lanzaron su álbum homónimo en septiembre de 2023. Otro que se puso a chambear desde principios del año fue León Larregui, enfocándose por completo en su tercer álbum de estudio. Recordemos que León había anunciado este disco desde el 27 de mayo de 2021. Durante 2023 fue muy constante. Publicó adelantos, lanzó sencillos, el disco y anunció su respectiva gira. Cabe mencionar que su mejor amigo, Sergio Acosta, guitarrista de Zoé, participó en Prismarama. Uno de los puntos claves de la gira de León fue su presentación en el Vive Latino, curiosamente el mismo año en que Astronomía Interior también formó parte del cartel. Ambos proyectos siguieron trabajando después. León colaboró con Fénix, lanzó un disco de remixes y cerró Prismarama Tour con un sold out en el Palacio de los Deportes. Astronomía Interior lanzó un sencillo, se presentó en Tecate Pal Norte, logró un sold out en el Lunario, etc. Lamentablemente, Zoé tuvo muy pocas señales de vida en 2024. La gente empezaba a preocuparse y la pregunta era inevitable: ¿cuándo volverá Zoé? Al iniciar el año, Rodrigo Guardiola hizo lo mismo que Sergio Acosta, pero ahora con Astronomía Interior, aportando para la grabación de su segundo disco. Roe estuvo muy activo a causa del regreso de Vaquero, una banda de rock que estuvo activa entre 2004 y 2007. Por su parte, León Larregui tuvo varias presentaciones en Europa y una en Colombia, además de anunciar, de manera repentina, su cuarto álbum de estudio, influenciado por su divorcio con su ex esposa Margaret Truck. Y también se lo madrearon. El que parecía ser el único evento del año donde Zoé estaría involucrado fue la proyección del documental Panoramas en la Cineteca Nacional de la Ciudad de México, el cual reunió a más de 1,700 personas. El 2024 estaba por terminar, pero Zoé dio una noticia verdaderamente impactante. Con motivo del 25 aniversario del Festival Vive Latino, la banda anunció que volvería para celebrar esta ocasión tan especial. Posteriormente, Rodrigo Guardiola declaró en la rueda de prensa del festival que sería el único concierto de la banda en 2025. Con la declaración de Rodrigo y la confirmación de León Larregui, la participación de Zoé en el festival se convirtió en un evento imperdible. Además, sería histórica. Con esta presentación, Zoé se convirtió en la banda que más veces se ha presentado en el Vive Latino. El domingo 16 de marzo, Zoé cerró el festival ante más de 65,000 personas en el estadio GNP Seguros, reafirmando su posición como la banda mexicana más importante de la actualidad. Mucha gente confesó que solo había comprado su boleto para verlos a ellos. Esa noche tocaron 5 éxitos de su repertorio, pero quiero destacar 3: Memorex, Vinil y Corazón Atómico.
Corazón Atómico no se interpretaba desde 2019, Vinil desde 2017 y Memorex no formaba parte del setlist de Zoé desde 2013. La respuesta del público fue tan positiva que cambió por completo el panorama para la banda y su equipo. Estaban impactados y comenzaron a considerar seriamente romper la promesa del Vive Latino. Tiempo después, en una entrevista realizada por Javier Paniagua, Octavio Padilla, manager de Zoé, confirmó que el Vive Latino lo cambió todo. De ahí surgió la arriesgada apuesta de hacer una fecha en el Estadio GNP Seguros. Que lo del Vive era una cosa especial. Alejandro nos dijo, hay que hacer el GNP. Dijimos, pues vamos por ello. Pero la verdad íbamos a hacer uno, a ver si dos, ¿no? Una semana después se empieza a hablar de tal vez hacer un GNP y lo primero que pensamos es, está difícil sin un disco nuevo, sin mucha justificación, pero como se percibió el Día del Vive Latino algo muy especial, como con una conexión con gente que estaba descubriendo el grupo, empezamos a analizar lo que sucedía en TikTok y en Instagram. Y dijimos, bueno, vamos a arriesgarnos a hacer un GNP. Lo peor que puede pasar es que lo aforemos y lo hagamos como el Foro Sol del 2014, que fueron 40,000 personas. No fue toda la capacidad, se aforó a 40,000 y dijimos, bueno, a lo mejor logramos un show que celebre un poquito esto que pasó en el Vive Latino con un setlist más largo a final de año y logramos venderlo en 3 meses o 4. Recordemos que hace 11 años, Zoé intentó conquistar el estadio GNP, cuando aún era el Foro Sol. Ese concierto, con el que cerraron la gira Programaton, se convirtió en su tercer disco en vivo, 8-11-14. Digo intento porque no hubo un sold out, asistieron solo 40,000 personas. Pero en 2025 las cosas serían muy distintas. El estadio GNP reabrió el 10 de agosto de 2024 y para abril de 2025, bandas como Café Tacuba, Caifanes, Los Fabulosos Cadillacs y El Tri ya lo habían llenado. El panorama era prometedor para Zoé. Aunque la idea de hacer un estadio estaba tras bambalinas, los rumores eran intensos, hasta que el 25 de abril de 2025, por fin, todo se hizo realidad. Estadio GNP Seguros, Memorex, Rexexex y más. 2 de octubre. Lo más sorprendente no fue la fecha, sino que los boletos se agotaron en minutos durante la preventa, algo jamás visto en un concierto de Zoé. Eso que pasó de que en la preventa se agotara en minutos, eso nunca le había pasado a Zoé, ni siquiera con un show de menor capacidad. En el chat que tenemos ahí nos empezaron a decir que ya se estaban acabando los boletos y lo primero que pasó es que nadie lo creía, era como, ay sí, ¿cómo crees? Y media hora después, chicos, se acabó, prácticamente no hay nada en la preventa. Cuando les estábamos comunicando en nuestro chat con ellos, ¿no? Cuando salimos en el primer show, cómo iban las ventas, yo veía las preguntas que nos hacían, no entendían. O sea, ellos pensaban, porque aparte pues eran las preventas, etcétera, ¿no? Y ellos pensaban como, pero ¿cómo? ¿De cuántos dijiste? ¿Te sobró un cero? ¿De cuántos? ¿En cuánto tiempo? ¿Cómo? Y sí, todavía no se la creen. En cuanto se agotaron, anunciaron una segunda fecha. Y pasó lo mismo. Luego una tercera, lo mismo. Una cuarta, también agotada. 4 sold outs consecutivos en preventa, algo que era impensable años atrás. Después confirmaron su participación en el Festival Cordillera en Colombia, su segunda presentación del 2025, y el 26 de mayo se anunció su presencia en el Tecate Comuna. La demanda era tan alta que Zoé anunció una quinta fecha en el estadio GNP, logrando un récord histórico, la única banda mexicana en lograr 5 estadios GNP. Y aún había más. El 23 de julio anunciaron su presentación en el Festival Pulso GNP. En Guadalajara, como parte del 60 aniversario de las fiestas de octubre, también se sumaron al Tecate Supremo de Ciudad Juárez. Y recientemente al Tecate Pal Norte 2026. El 11 de septiembre revelaron a los artistas invitados para abrir sus conciertos. 27 de septiembre, Hello She-Horse. 28 de septiembre, Porter. 1 de octubre, Rey Pila. 2 de octubre, Usted Señálemelo. Y 13 de noviembre, Macario Martínez.
y el 10 de septiembre Zoé superó los 10 millones de oyentes mensuales en Spotify. El 14 de septiembre, en el Festival Cordillera, Zoé nos dio una probadita del setlist del estadio. Con 17 canciones, 4 destacaron especialmente: Solo, Veneno, Rex XX y Campo de Fuerza. Solo, un temazo oculto de Rock and Lover que al fin tuvo foco en el escenario. El tema no se tocaba desde 2014. La versión de estudio de Veneno tampoco se incluía desde 2015. Y Rex XX, al igual que Campo de Fuerza, tuvieron su debut en vivo. El 27 de septiembre se reveló el setlist oficial del primer concierto en el estadio GNP. Mucho que comentar, pero lo más llamativo fue la inclusión de 10 canciones de Memorex Commander, prácticamente el disco completo y en orden, si Vinil y Vía Láctea no hubieran intercambiado posiciones, sin mencionar los descartados The Room, Human Space Vault y Side Effects. Curiosamente, todos los temas en inglés del álbum. En una conferencia de prensa, Rodrigo Guardiola explicó esta decisión. Fue titánica la labor de escoger las rolas porque había mucha presión entre cómo darle gusto a la gente, cómo darnos gusto a nosotros. El punto de gravedad para este show, no habiendo un disco nuevo, luego dijimos, tiene que ser los 20 años del Memorex. Nunca pudimos tocar ciertas canciones del Memorex o se fueron perdiendo sobre la marcha porque cambias de gira y de álbum y las tienes que ir dejando salir del setlist. La meta primero era recuperar lo más posible del Memorex y solo quedaron las que están en inglés en el disco, porque ya hasta nos incomoda un poco. Lamentablemente en ese entonces nos pareció buena idea hacerlas en inglés, pero ojalá hubieran quedado en español en el disco. Y por eso decidimos ahorita ya no meternos con esas, pero las canciones nos gustan. Todo el resto del Memorex se está tocando en el orden original del disco. También comentó que Reptileptric estaba contemplada, pero simplemente no conectó. Saber que tocarían Memorex Commander casi en su totalidad fue sorprendente, pero no inesperado, debido a que ya se sabía que la gira estaba enfocada en el disco antes mencionado. Destaco 6 canciones del setlist oficial: Paz, Triste Sister, Mr. Nitro, Miel, Nunca y Dead. Esta última me encantó que la hayan agregado, porque siento que se han olvidado de la canción que literalmente les salvó la carrera en 2005. El sencillo estrella de The Room y Nunca, séptimo tema de Memorex Commander, no se tocaban desde 2020. Miel, un clásico del álbum homónimo. También me alegró su inclusión al show. El tercer tema de su álbum de 2001 estaba fuera del repertorio desde 2018. Mr. Nitro, temazo escondido de Memorex Commander que personalmente me encanta. El tema no aparecía en vivo desde 2013. Triste Sister, nuevamente temazo escondido que había sido ignorado por bastantes años. El tema llevaba 17 años olvidado, desde 2008. Y Paz, que directamente nunca había sido interpretada en vivo. Al último tema de Memorex Commander le llevó su debut 19 años después, y nada menos que en un estadio ante 65,000 personas. Si tú también eres fan de Zoé como yo, no me dejarás mentir que la ausencia más grande de las 6 noches fue Déjate Conecto. Me habría encantado escuchar este temazo en vivo. En lo personal, yo habría añadido Déjate Conecto, Resiste, Andrómeda y ya abusando, Renacer. Pero ojo, esto lo digo como comentario personal, no como queja. En general, el setlist fue muy balanceado, incluyó hits y joyas escondidas. Sobre las quejas que vi, mucha gente esperaba 30 canciones, especialmente porque en el Foro Sol 2014 tocaron 27 temas y su repertorio actual es más grande. Sinceramente, a mí sí me gustaba la idea de 30 canciones, pero tampoco me afectó que no ocurriera. Ese mismo día apareció un setlist por Ticketmaster, que sí resultó ser real, aunque con un orden diferente. Durante esos días también se lanzaron los videolyrics de Memorex, Aztlán, Reptileptric y Programaton, el libro Crónicas de un Sueño Imposible, donde se relata la creación de Memorex Commander, la proyección del disco en vivo 28-11-07 en la Cineteca Nacional, múltiples funciones del documental Panoramas en todo el país y una exposición temporal en la estación Zapata del metro en la Ciudad de México. No les doy tanto foco aquí porque no están directamente relacionados con los conciertos, pero es importante mencionarlos. No suelo hacer esto, pero si te está gustando el video, suscríbete, dale like o déjamelo saber en los comentarios. Créeme, tu apoyo es muy importante para seguir creando este tipo de contenido. Continuemos. Para cerrar este apartado, en la cuarta fecha, después de interpretar Dead, Zoé anunció una 6ª fecha en el estadio GNP, elevando su récord a un nivel aún más impresionante.
Desde finales de julio comenzó a circular la especulación de que Zoé estaba por lanzar material nuevo. Este rumor tomó fuerza el 8 de agosto, cuando la agrupación publicó un indicio que incluía un enlace a la página Cápsula Zoé, que al entrar te recibía con el siguiente mensaje. Esta nave encapsula vivencias espaciales, recuerdos que se arrullan entre estrellas, emociones más grandes que la galaxia Andrómeda y memorias que flotan en la Vía Láctea, impulsada por imágenes que se dibujan entre nebulosas, videos que se mueven entre planetas y sonidos de karmática resonancia que buscan eco en el infinito. En esta cápsula podrás registrarte para recibir todas las novedades de Zoé directamente en tu correo electrónico. Según yo, inauguraron ese sitio para preparar el anuncio de su nuevo sencillo. El 11 de agosto de 2025 la especulación terminó, pues en varios puntos de la Ciudad de México aparecieron anuncios del nuevo sencillo de Zoé, Campo de Fuerza. Ese mismo día León publicó algo muy interesante en Twitter o X. Esa canción que va a salir es realmente un campo de fuerza, audífonos y te haces indestructible. Más tarde se hizo el anuncio oficial en redes sociales, con un video que mostraba cabinas instaladas en distintos puntos de la Ciudad de México, para escuchar el tema antes que nadie. Además se incluyó un breve adelanto de la canción. Campo de Fuerza marca el regreso de Zoé tras 4 años, pero también el inicio de una nueva etapa. El tema recupera la esencia original del grupo, con un sonido crudo que evoca su álbum debut de 2001, aunque acompañado de la madurez y experiencia acumulada en más de 2 décadas de trayectoria. Cabe mencionar que esta es la primera canción de Zoé que surge de una idea de Rodrigo Guardiola, el baterista de la banda. León Larregui colaboró con la composición musical y con los detalles finales. La canción fue producida por Craig Silvey, quien trabajó con Zoé en Aztlán y con Arctic Monkeys en Suck It and See. En la ingeniería participaron Dani Bennett Sprague, Mario Frías A. Corona, Arturo García Medina y Renato López, todos ellos colaboradores previos en sonidos de karmática resonancia. Más adelante, cuando hable de RexXX, mencionaré al resto, porque comparten créditos. En la interpretación, además de los 5 integrantes, participaron Damian Galvez en la guitarra, quien trabajó en la banda sonora de Ugly, Home, con la cual ganó un Emmy, y Cosas Imposibles, entre otros proyectos. También colaboró Human Fader en los sintetizadores. Él ha trabajado en Hélices, Sonidos de Karmática Resonancia, Aztlán y Voluma. Por último, estuvo Andrés Sánchez, o Sánchez Dub, un nombre ya habitual en el equipo de Zoé desde el MTV Unplugged de 2011. Te recuerdo que tengo un video hablando de este disco, por si quieres mirarlo después. En Campo de Fuerza, encontramos una narrativa sobre el amor y la intensidad de vivir. El sencillo recuerda un poco a los primeros días de Zoé, cuando las guitarras estaban en primer plano y las letras hablaban de cruzar el mundo junto a tu ser más amado, con esa sensación de invencibilidad que da la locura amorosa. Según las declaraciones de León Larregui, la canción parece referirse a la música como un espacio seguro, protector e inspirador, donde las personas pueden sentirse fuertes, felices y libres de la hostilidad del mundo. No es la primera vez que Zoé asocia la música con un poder especial para salvarnos o guiarnos. En Popular, León canta: "Siempre habrá una canción que te pueda salvar". Rodrigo Guardiola contó lo siguiente sobre el proceso creativo de esta canción. A pesar de nuestro camino juntos, nunca sabes cómo va a resultar. Sin embargo, en cuanto empezamos a tocar, todo fluyó. Fue un proceso que nos emocionó muchísimo. Esperamos que con Campo de Fuerza la gente encuentre la misma inspiración y magia que llegó a nosotros. Parece que Rodrigo predijo lo que pasaría, pues el tema conectó rápidamente con viejas y nuevas generaciones. Dentro del top 10 de canciones más populares de Zoé en Spotify, Campo de Fuerza desplazó a la versión de estudio de Soñé, manteniéndose en 10º lugar por un buen tiempo. También se ubicó varias semanas en la posición 25 de los 50 más virales de Spotify México. Al momento de grabar esto, la canción ya supera 6.1 millones de reproducciones en Spotify y 1.5 millones en YouTube. También resulta curioso cómo Campo de Fuerza fue más amada por la gente, a pesar de que RexXX era el sencillo principal. La primera vez que supimos de la existencia de RexXX fue con el anuncio de la primera fecha en el estadio GNP, publicado el 25 de abril de 2025. Esto generó especulación,
¿Era el nombre del nuevo disco, un remix, una reedición de Memo Rex? Solo quedaba esperar. El 1 de septiembre, Zoé anunció oficialmente el tan esperado tema RexXX. Al igual que con Campo de Fuerza, instalaron cabinas en distintos puntos de la ciudad para escucharlo antes que nadie. Finalmente, el 5 de septiembre, RexXX vio la luz. En el área de producción e ingeniería encontramos a Steve Palone, quien trabajó en Evermore de Taylor Swift y en The Slow Rush y Currents de Tame Impala. También colaboró Gabriel Leal Asensio, quien forma parte de las personas que mencioné en Campo de Fuerza, pero también participó en el Prismarama Tour de León Larregui. Finalmente está Dyer Gorshman, quien trabajó en Un Besito Más de Jesse Joy. Para desgracia de muchos, el peculiar término RexXX no significa tener sex con tu ex, ni tiene relación con la empresa donde trabajaba el del auricular chistoso. Menciona una canción emblemática de su disco Memorex Commander. Hoy, la de Sex Meds. Y tampoco resultó ser una canción estilo vinil o panoramas. Según el artículo de Rolling Stones, se trata de un mantra personal dedicado a la capacidad de sanar. En el coro se repite múltiples veces, manifestando el poder sanador del amor, un mensaje crucial en tiempos tan caóticos como los actuales. Pero, ¿qué es un mantra? Un mantra es un sonido o frase que al repetirse adquiere un poder espiritual y psicológico sobre quien lo pronuncia o a quien se le recita. La palabra proviene de las raíces man, que significa mente, y tra, que significa instrumento, por lo que puede traducirse como instrumento espiritual. Su poder reside en la vibración que produce, capaz de sintonizar mente, cuerpo y espíritu. Si revisamos la letra, encontramos narrativas de dolor, amor y despertar espiritual. RexXX, ya no quiero estar online. RexXX, ya nada se siente igual. En el primer verso y precoro, la culpa y la nostalgia son los protagonistas. En la primera línea surge un tema ya presente en otras canciones de Zoé, la desconexión emocional provocada por la tecnología. Bestiario o incluso Zombies de León Larregui exploran más de este tema, pero aquí funciona como puente y como símbolo de una lucha interna con la identidad. Ella abrió mi cabeza como un rayo de flecha, despegó mi corteza en un sábado sin fecha, recorrió mis heridas. En el coro es la parte más intensa en cuanto a dolor. Aquí no hay mucha ciencia, debido a que es una narrativa del daño que una persona puede causar. Las líneas pueden interpretarse como metáforas del daño psicológico, la humillación y la exposición. RexXX, nunca dejes de rezar, de agradecer. Estamos en la tierra, está en tu voz, el amor es acción. No olvides que estamos en guerra. Aquí cobra sentido la declaración de Rolling Stones. RexXX funciona como un mantra y como oración para la recuperación, una alternativa donde el amor es la mayor fortaleza, capaz de transformar y sanar. La canción concluye con un llamado a la gratitud y a la acción, recordando que, pese a las luchas internas y externas, hay belleza y propósito en la existencia. Puede que Zoé nos esté diciendo de una manera directa que el amor es la mejor herramienta para cualquier guerra interna y externa. Para complementar el concepto y el origen de RexXX, le pedí a mi amigo Yoshi, admin de la página AstroZoe, que nos cuente lo que Rodrigo Guardiola le dijo personalmente sobre esta canción. Si eres fan de Zoe, te sugiero seguir su página tanto en Facebook como Instagram, debido a que constantemente publica gran contenido sobre todo lo relacionado con la banda. Justamente lo que te iba a comentar es de ese día que pudimos platicar un poquito más. Él nos dijo, primero que nada, que Memo Rex significa rey memoria. Por eso es Memo, memoria, Rex, rey. No, nos dijo de broma, ¿no? Rex XX es sería el rey del sexo y de los sex. Eso lo dijo él, pero pues no, de broma. Cuando se dio esto del Vive Latino, pues se ve que León estaba jugando con la palabra Memo Rex. Y estaba Memo Rex, Rex XX. Dice que es un mantra. Que allá todos en Panorama, a la disquera, al manager, pues, le sonaba medio extraño que lo vendiera como Rex XX. Y todos le preguntaban que qué era, y que ni León sabía qué era.
pero pues, poco a poco fue surgiendo como que este mantra, ¿no? Porque ese es como una oración, como hablándole a una fuerza mística, pidiendo algo, ¿no? RexXX se une a la lista de canciones compuestas por una palabra inventada por Zoé. Algunos ejemplos serían Rectiletric, Karmadam, Rock and Roller, Clarividad, etc. Los 2 sencillos que Zoé lanzó este año no son singles promocionales de su siguiente disco como muchos pensaban. León Larregui aclaró esta situación por medio de X o Twitter. Cabe mencionar que el lanzamiento de material nuevo en 2025 no estaba contemplado. Tanto RexXX como Campo de Fuerza fueron creadas exclusivamente para ser tocadas en el show. La idea fue de León Larregui. León tuvo la idea de darle emoción al show con 2 canciones nuevas y inclusive lo empezamos a mencionar y a platicar antes de que existieran las canciones para tener la presión de que ahora las teníamos que hacer. Entonces hablamos con el productor que vino a ayudarnos, se planeó cómo hacer estas 2 canciones sin tenerlas listas, pero hicimos el plan y las canciones las resolvimos un poquito antes. A pocos días de iniciar los conciertos en el estadio GNP, comenzaron a circular fotos del montaje. Una de las cosas más impactantes fue el tamaño de las pantallas, que superan incluso a las utilizadas por Oasis en el mismo recinto, o por el Tecate Pal Norte en Monterrey. Se confirmó que eran las pantallas más grandes empleadas en ese estadio hasta la fecha. A las 9:40 p.m., Zoé daba inicio al show con uno de los intros más legendarios del rock mexicano, donde Memo Rex, el comandante galáctico, hizo presencia con una magnitud nunca antes vista. Zoé se sumergió completamente en su narrativa por 10 canciones seguidas, hasta llegar a Paz, cuyo poderoso mensaje motivó a la banda a dar un comunicado al finalizarla, lo que generó controversia en redes sociales. Para cerrar la etapa Memo Rex, se proyectaron fragmentos del proceso de la creación del disco en Sonic Ranch. Algunos ya se habían visto en el documental de Paula, incluido en la edición especial del álbum, pero otros sí eran inéditos. Si quieres saber más del trasfondo de Memo Rex Commander, te invito a ver mi video donde explico su concepto, historia e impacto. Posteriormente, RexXX abrió la segunda etapa del concierto, acompañada de temas de Rock and Lover, Aztlán y Reptiletric. Precisamente en la última canción de Reptiletric, después del minuto 2:38 segundos, hay un giro drástico en el tono. Aprovechando esto, en el concierto del 2 de octubre, Zoé proyectó la leyenda 2 de octubre no se olvida, haciendo referencia a la matanza de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, lugar donde ocurrió una represión de las fuerzas de seguridad contra un movimiento social, integrado principalmente por estudiantes, obreros y sindicatos. No es la primera vez que Zoé expresa apoyo o protesta ante situaciones del país. El 8 de noviembre de 2014, durante su concierto en el Foro Sol, León Larregui dio un discurso por los ataques contra estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapan, ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014. Dichos ataques no solo dejaron 43 estudiantes desaparecidos, sino uno de los casos de crimen de Estado más impactantes en la historia del país. Con The Room de fondo, Zoé mostró clips inéditos de la grabación de Miel y Peace and Love, funcionando como puente para acelerar motores con la presencia de Denise Gutiérrez, quien estuvo de invitada en 4 de las 6 fechas. Yo tuve la fortuna de verla interpretar Luna junto a Zoé. Casi para finalizar, la banda no podía dejar fuera la que en su momento fue su canción más famosa, y sobre todo, el tema que los salvó en 2005 de un final casi inminente. Afortunadamente puedo relatar esto con lujo de detalle, debido a que tuve la suerte de asistir a una de estas 6 fechas legendarias en el estadio GNP, la última, el 13 de noviembre. Y hermanos, ¿qué les puedo decir? Fue una experiencia única presenciar a Zoé en vivo. Como muchos, era la primera vez que podía verlos, y eso causó un impacto fuerte en mí, que jamás voy a olvidar. También te invito a contarme tu experiencia viendo a Zoé en el estadio GNP. Estaré pendiente leyéndote. Estos hombres pasaron de vender sus discos a 100 varos y tocar en tianguis a llenar 6 estadios GNP, sumando más de 390,000 boletos vendidos. El año 2025 quedará en la historia como uno de los mejores para la agrupación. Además, se está preparando un documental sobre todo lo ocurrido en estas 6 fechas, así como un disco en vivo, o bueno, 2 discos, debido a que un día después de su última fecha, nos regalaron un álbum en vivo de Memo Rex. Ahora solo queda estar atentos a lo que venga.
Genuinamente me pregunto cuál será la reacción cuando Zoe lance su próximo álbum de estudio. Yo estoy muy emocionado por el futuro de la banda, y después de este año tan increíble, queda claro que es un gran momento para ser fan de Zoe. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí y apoyar mi contenido. Si te gustó este video, te invito a suscribirte, darle like y dejar un comentario sobre cualquiera de los temas que mencioné. Quiero mandar un saludo a Elena, quien me lo pidió por Instagram. Muchas gracias por seguirme, y también le agradezco a todas las personas que se toman el tiempo de escribirme por mis redes. En serio lo valoro muchísimo. Igualmente quiero destacar el trabajo de Nancy, quien editó y publicó los clips de la conferencia que Rodrigo Guardiola tuvo en el Metro Zapata. Gracias por facilitar la creación de este video. Si tienes alguna sugerencia de artista, tema o cualquier otra idea, déjala en los comentarios. Tu opinión y tus sugerencias son muy importantes para mí. Sin nada más que decir, me despido. Espero verte en el último video del año. Así son las presentaciones de Zoe. En el Zócalo me quedé, fue por un tiempo y nunca fue mi plan. Pero mi mente se averió y ahora estoy perdida aquí en Tepito con 2 personas que apenas conozco. Esa es tu canción.